Esta noche vamos a explorar algo que suena simple, pero es uno de los conceptos más fascinantes de la ciencia: un año luz. Has escuchado este término miles de veces. Los científicos lo usan constantemente cuando hablan de espacio. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Si realmente entiendes lo que significa un año luz, si captas la distancia que representa, entonces cambia tu visión del universo para siempre. No es solo un número grande, es una distancia tan inmensa que desafía nuestra imaginación. Imagina que pudieras ver el universo con otros ojos. ¿Seguirías tomando tus problemas tan en serio? Esa es exactamente la pregunta que responderemos hoy. Si estos viajes cósmicos te fascinan cada noche, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Así, el video puede llegar a más personas. Muchas gracias de antemano. ¿Listo? Entonces, comencemos. Parte 1. Introducción y el concepto de distancia, desde la puerta de casa hasta el horizonte. Comencemos con algo familiar: la distancia. Entiendes perfectamente las distancias en tu vida cotidiana. Sabes lo lejos que está el supermercado, tu lugar de trabajo o la próxima ciudad. Puedes entender estas distancias porque las has experimentado. 1 kilómetro es aproximadamente la distancia que caminas en 10 a 12 minutos, a paso normal, sin prisa. Estas unidades de medida funcionan perfectamente para la vida diaria. Si alguien dice que la tienda está a 5 kilómetros, sabes aproximadamente cuánto dura el viaje. Puedes imaginar el viaje. Tal vez pases algunos semáforos. Tal vez veas puntos de referencia familiares. La distancia es concreta y tangible. Si alguien dice que una ciudad está a 200 kilómetros, puedes planificar tu viaje en consecuencia. Son aproximadamente 2 horas de viaje. Quizás quieras repostar, llevar bocadillos, planificar un descanso a mitad de camino. Estas distancias están a escala humana. Se ajustan a nuestra vida y experiencia. Cuando los números pierden su significado. Pero estas unidades de medida se vuelven incómodas cuando hablamos de distancias realmente grandes. La distancia de Berlín a Los Ángeles es de unos 7.500 kilómetros. Como número, eso sigue siendo manejable. Eso corresponde a un vuelo de aproximadamente 11 horas. La gente hace este viaje constantemente. Cruzan continentes. Ven cómo cambia el paisaje. La circunferencia de la Tierra en el Ecuador es de unos 40.000 kilómetros. Ese es un número grande, pero aún podemos trabajar con él. Los primeros exploradores navegaron alrededor del mundo. Así que sabemos que es posible viajar esta distancia. La expedición de Magallanes tardó 3 años en circunnavegar la Tierra, de 1519 a 1522. La Tierra es grande desde nuestra perspectiva cuando estamos en su superficie, pero no es incomprensiblemente grande. Es una cosa finita que teóricamente podrías explorar por completo, pero ahora se pone interesante. El primer paso hacia lo desconocido. Pensemos a lo grande. La distancia de la Tierra a la Luna es de unos 384.000 km. Aquí es donde las unidades de medida normales comienzan a sentirse insuficientes. 384.000 kilómetros, eso es difícil de visualizar de alguna manera significativa. No es como un viaje a través del país. No es como circunnavegar el mundo. Es algo completamente diferente. No hay camino a seguir, ni puntos de referencia que pasar, ni áreas de descanso en el camino. Es simplemente distancia. Pura distancia a través del espacio vacío. ¿Cómo empezarías a viajar tan lejos? Los astronautas del Apolo tardaron unos 3 días en viajar de la Tierra a la Luna. Utilizaron poderosos cohetes que los aceleraron a velocidades de unos 11 km por segundo.
Eso es aproximadamente 39.600 kilómetros por hora, unas 400 veces más rápido que viajar por carretera. Piensa en ello por un momento. 400 veces más rápido de lo que jamás hayas conducido. E incluso a esta velocidad increíble, todavía tardó 3 días de viaje a través del espacio vacío a velocidades que ningún ser humano había experimentado antes, solo para llegar a nuestro vecino celestial más cercano. Y eso es solo hasta la Luna. La Luna está tan cerca que puedes verla a simple vista. Puedes reconocer detalles en su superficie con binoculares. Cuelga justo ahí en el cielo y, sin embargo, se necesitan 3 días de vuelo en cohete para llegar a ella. ¿Qué nos dice eso sobre el verdadero tamaño del espacio? El Sol, inalcanzablemente cerca. Si empezamos a hablar de la distancia a otros planetas, al Sol, a otras estrellas, entonces los kilómetros se vuelven completamente inútiles. Los números se vuelven tan grandes que pierden todo significado. Se convierten en símbolos abstractos en una página, en lugar de distancias que puedes comprender de alguna manera. La distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 millones de kilómetros. Intenta visualizar eso. No puedes, ¿verdad? Tu cerebro simplemente lo ve como un número realmente grande, pero no tienes una sensación intuitiva de lo que significa. No hay nada en tu vida diaria que te prepare para tal distancia. Nada en la evolución humana nos ha preparado para pensar en distancias de esta magnitud. Evolucionamos para comprender la distancia a la fuente de agua más cercana. La distancia a los cotos de casa, la distancia que podíamos caminar en un día. No evolucionamos para comprender 150 millones de kilómetros. La nave espacial Apolo, que llevó a los astronautas a la Luna, viajó a un promedio de 11 kilómetros por segundo. A esta velocidad, tardaría unos 160 días en recorrer la distancia hasta el Sol. Más de 5 meses. La nave espacial más rápida que los humanos han construido es la sonda Solar Parker. Alcanza velocidades de hasta 192 kilómetros por segundo cuando está cerca del Sol. Utiliza su gravedad para catapultarse a velocidades cada vez mayores. Incluso a esta velocidad increíble, que es aproximadamente 17 veces más rápida que la nave espacial Apolo, la sonda todavía tarda meses en completar sus órbitas alrededor del Sol. Y el Sol está cerca. Está justo aquí en nuestra vecindad cósmica. Es la estrella que orbitamos, la fuente de toda luz y calor que hace posible la vida en la Tierra. La vemos todos los días, nos es familiar. Y, sin embargo, está a millones de kilómetros de distancia. Una distancia tan inmensa que incluso nuestra nave espacial más rápida tarda meses en cruzarla. Pero aquí viene la verdadera sorpresa, el momento de la comprensión. Si empezamos a hablar de distancias a otras estrellas, incluso la distancia al Sol se vuelve diminuta en comparación. El Sol es nuestra estrella más cercana. Está a 150 millones de kilómetros de distancia. La estrella más cercana después del Sol es Próxima Centauri. Está unas 266.000 veces más lejos que el Sol. 266.000 veces más lejos que una distancia que nuestra nave espacial más rápida ya tarda meses en cruzar. Deja que eso te afecte por un momento. Si el Sol ya está increíblemente lejos, entonces, ¿qué significa que la próxima estrella esté 266.000 veces más lejos? Aquí ves por qué los astrónomos necesitaban otra unidad de medida. No porque quieran complicar las cosas, no porque quieran confundir a la gente con grandes números, sino porque los kilómetros simplemente no funcionan cuando se miden distancias cósmicas. Usar kilómetros para medir distancias a las estrellas sería como usar milímetros para medir la distancia entre países. Técnicamente posible, pero completamente impráctico. Los números se vuelven tan grandes que pierden todo significado. Dejan de ser distancias.
simplemente se convierten en números. Conceptos matemáticos abstractos que no se conectan con nada en nuestra experiencia. Así que los astrónomos idearon algo más, la luz. Sí, pero esto es lo que debes entender desde el principio. Un año luz no es una medida de tiempo. Lo sé, tiene la palabra año en él, que suena a tiempo, pero no es tiempo. Un año luz es una medida de distancia. Es la distancia que la luz recorre en un año. ¿Por qué basar una medición en la luz? Porque la luz es algo especial. La luz es lo más rápido del universo. El increíble poder de la velocidad de la luz. La luz viaja a unos 300.000 km por segundo. Permítame repetir eso porque es importante. 300.000 kilómetros por segundo. Cada segundo, la luz recorre 300.000 kilómetros. Esto no es una aproximación o estimación. Se ha medido con una precisión excepcional. El valor exacto es 299.792.458 kilómetros por segundo, pero para nuestros propósitos, 300.000 kilómetros por segundo es lo suficientemente cercano. Eso es increíblemente rápido. Para ponerlo en perspectiva, la luz puede viajar alrededor del ecuador de la Tierra unas 7 veces y media en un segundo. En el tiempo que tardas en chasquear los dedos, la luz podría circunnavegar todo el planeta varias veces. En un segundo, la luz podría viajar de Berlín a Los Ángeles y viceversa unas 37 veces. Es una velocidad casi imposible de visualizar porque nada en nuestra experiencia cotidiana se mueve ni siquiera cerca de tan rápido. Lo más rápido que experimenta la mayoría de la gente es un avión. Un avión comercial vuela a unos 900 km por hora, o unos 0.25 kilómetros por segundo. La luz viaja más de 1 millón de veces más rápido que eso. El coche más rápido jamás construido alcanzó unos 1.200 km por hora. La luz es unas 900.000 veces más rápida. Incluso la nave espacial más rápida que hemos construido. La sonda Solar Parker, a 192 km por segundo de velocidad máxima, solo alcanza aproximadamente el 0.064% de la velocidad de la luz. Se mueve increíblemente rápido para los estándares humanos, pero en comparación con la luz, se arrastra. ¿Entiendes ahora por qué el año luz es tan importante? Combina la velocidad más rápida del universo con una unidad de tiempo que podemos entender. Y el resultado es una distancia que podemos usar para hacer medible lo inimaginable. Parte 2. Velocidad de la luz y el concepto de año luz. Cuando el tiempo se convierte en distancia. Ahora entendemos que la luz es increíblemente rápida. Pero aquí es donde se vuelve realmente fascinante. Cuando enciendes un interruptor de luz, la luz llega a tus ojos básicamente de inmediato porque el espacio es muy pequeño. La luz viaja desde el filamento hasta tu ojo en unos 10.000 millonésimas de segundo. Eso es tan rápido que no hay un retraso perceptible. Por lo que tu cerebro puede juzgar, la luz aparece instantáneamente. Pero la luz ha viajado. Ha tomado tiempo. Es solo que el tiempo fue tan corto que te sería imposible notarlo. Pero, ¿qué pasa cuando las distancias se hacen más grandes? Cuando ves el sol en el cielo, en realidad lo estás viendo como era hace 8 minutos y 20 segundos, porque ese es el tiempo que tarda la luz en viajar del sol a la Tierra. El sol está tan lejos que incluso la luz tarda más de 8 minutos en salvar la distancia. Esto tiene un efecto interesante. Si algo sucediera en el sol en este momento, si de repente cambiara de color, se oscureciera o incluso explotara, no lo sabríamos durante más de 8 minutos. El evento sucedería, pero la luz que lleva la información sobre ese evento todavía estaría en camino hacia nosotros. Seguiríamos viendo el sol como era, no como es. Durante más de 8 minutos. Imagina qué consecuencias tiene eso para nuestra comprensión del universo.
Las conversaciones lunares, un eco cósmico. Cuando miras la luna, la estás viendo como era hace aproximadamente 1.3 segundos. No es mucho retraso, pero sigue siendo un retraso. Cuando los astronautas caminaron sobre la luna y hablaron con el control de la misión en la Tierra, cada palabra que decían tardaba 1.3 segundos en llegar a la Tierra. Y cada respuesta del control de la misión tardaba 1.3 segundos en llegar a la luna. Eso creaba un lapso de casi 3 segundos en cada intercambio. Puedes escuchar ese retraso en las grabaciones. Siempre hay esa pausa, ese retraso, porque las señales de radio que llevaban sus voces viajaban a la velocidad de la luz. E incluso la luz tarda en cruzar la distancia entre la Tierra y la Luna. La luz no viaja al instante, tiene una velocidad. Y aunque esta velocidad es increíblemente rápida, sigue siendo finita. Este es uno de los descubrimientos más importantes de la física. Antes de finales del siglo XVII, la mayoría de la gente asumía que la luz viajaba instantáneamente. Abrías los ojos y veías las cosas de inmediato. Así que parecía que la luz debía ser instantánea. El ingenioso descubrimiento de Ole-Irmer. Pero en 1676, un astrónomo danés llamado Ole-Irmer hizo una observación cuidadosa. Estaba observando las lunas de Júpiter y notó algo extraño. Los momentos en que las lunas desaparecían detrás de Júpiter variaban. Dependía de dónde estaba la Tierra en su órbita. Cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, los eclipses ocurrían antes de lo predicho. Cuando la Tierra estaba más lejos de Júpiter, ocurrían más tarde. Irmer se dio cuenta de que esto se debía a que la luz tardaba en cruzar las diferentes distancias. Calculó que la luz tardaba unos 22 minutos en cruzar el diámetro de la órbita de la Tierra. Su cálculo no era del todo correcto porque no conocía el tamaño exacto de la órbita de la Tierra, pero demostró que la luz tiene una velocidad finita. Hoy, conocemos la velocidad de la luz con una precisión excepcional. La hemos medido con láseres, con relojes atómicos, con equipos sofisticados. Hemos confirmado que es constante, que no cambia, independientemente de la rapidez con la que te muevas o donde estés. Y hemos descubierto que esta velocidad está tejida en el tejido mismo del universo. No es solo la velocidad a la que la luz viaja por casualidad. Es una propiedad fundamental del espacio-tiempo mismo. ¿Alguna vez pensaste que una simple medición definiría todo el universo? El año luz se calcula. Así que un año luz es la distancia que la luz recorre en un año a esa velocidad. Calculemos eso. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día y 365 días en un año. Si multiplicamos todo esto, 300.000 pesos barra inversa times 60 barra inversa times 60 barra inversa times 24 barra inversa times 365 pesos, obtenemos aproximadamente 9.46 billones de kilómetros. Para ser más exactos, son 9.460.730.472.580.8 kilómetros, pero por simplicidad, normalmente decimos 9.46 billones de kilómetros. Eso es lo que es un año luz. 9.46 billones de kilómetros. No es una medida de tiempo, sino una medida de distancia. La distancia que la luz, lo más rápido del universo, recorre en un año. Y ese es el número que intentaremos comprender hoy, porque comprender lo que significa un año luz es esencial para comprender nuestro lugar en el universo. Las distancias entre estrellas y la verdadera magnitud del cosmos. Millones, miles de millones, billones, la mente perdida. Pero primero, tenemos que hablar de lo que realmente significa un billón, porque la mayoría de la gente no tiene una sensación intuitiva de lo grande que es realmente este número.
y billón en conversaciones cotidianas. Escuchamos sobre presupuestos gubernamentales en billones, sobre multimillonarios, sobre millones de personas. Pero realmente no entendemos las diferencias masivas entre estos números. Todos suenan como números grandes, así que los tratamos como aproximadamente equivalentes, pero no lo son. Las diferencias entre ellos son asombrosas. 1 millón es 1000 miles. Si ahorraras €1 todos los días, comenzando hoy y sin parar nunca, tendrías 1 millón de euros en aproximadamente 2740 años. Eso es mucho tiempo, pero es imaginable. Puedes imaginar una línea de tiempo que se remonta a 2740 años. Eso te lleva de vuelta a la antigua Grecia, a la temprana República Romana. A un momento en que la gente ya estaba construyendo ciudades, escribiendo libros, creando civilizaciones, es un periodo de tiempo comprensible. 1000 millones son 1000 millones. Ahora saltamos por un factor de 1000. Si ahorraras €1 cada segundo, no todos los días, sino cada segundo, tardarías unos 32 años en ahorrar 1000 millones de euros. Eso es más que el tiempo que tarda una generación en crecer. Si comenzaras a contar segundos cuando naciste y contaras continuamente, sin dormir, comer o tomar descansos, tendrías 32 años cuando llegaras a 1000 millones. Piensa en eso. 1 millón de segundos son unos 11.5 días. Eso es concebible. Puedes imaginar un periodo de 11.5 días. Eso es menos de 2 semanas, pero 1000 millones de segundos. Esos son 32 años. El salto de 1 millón a 1000 millones es enorme. El abismo del billón. 1 billón son 1000 millones. Y aquí es donde los números comienzan a perder su conexión con todo lo que podemos comprender. Si contaras hasta 1 billón, contando un número por segundo sin parar, tardaría unos 31.700 años. Permítame poner eso en perspectiva. Es más largo que toda la historia registrada de la humanidad. La agricultura, la base de la civilización, solo se inventó hace unos 10.000 años. Antes de eso, todos los humanos vivían como cazadores-recolectores. Se movían de un lugar a otro, siguiendo manadas de animales y plantas de temporada. Los sistemas de escritura aparecieron hace unos 5.000 años en Mesopotamia. Las pirámides de Egipto se construyeron hace unos 4.600 años. La rueda probablemente se inventó hace unos 5.500 años. Para contar hasta 1 billón, tendrías que haber comenzado antes de que todo eso sucediera. Tendrías que haber comenzado cuando los humanos aún vivían en pequeños grupos tribales, cuando no había ciudades, ni naciones, ni lenguaje escrito, ni agricultura, ni asentamientos permanentes. Tendrías que haber contado a través de toda la extensión de la civilización humana, a través de cada invento, cada descubrimiento, cada imperio que se levantó y cayó, a través de cada guerra, cada paz, cada triunfo y cada tragedia en la historia humana. Y todavía estarías contando hoy y todavía tendrías miles de años por delante antes de llegar a 1 billón. ¿Qué significa eso para nuestra comprensión del universo? Si 1 billón ya es incomprensible, ¿cómo vamos a entender 9.46 billones de kilómetros? Los bloques de construcción de lo inimaginable. Permítame hacer esto aún más concreto. Hace 31.700 años, los humanos modernos vivían en la última edad de hielo. Usábamos herramientas de piedra, cazábamos mamuts lanudos y perezosos gigantes. Recién comenzábamos a extendernos por todo el mundo. Los humanos modernos acababan de salir de África y comenzaban a poblar Europa y Asia. No existía el lenguaje tal como lo conocemos hoy. No había arte más allá de las pinturas rupestres más primitivas, ni tecnología más allá de piedras afiladas y lanzas de madera.
tan atrás te lleva 1 billón de segundos, y un año luz es 9.46 billones de kilómetros. Cada uno de esos kilómetros es un kilómetro. No es una unidad abstracta. Es una distancia real. La distancia que podrías caminar en unos 10 a 12 minutos a paso normal. Y hay 9.46 billones de estos kilómetros individuales y distintos en un año luz. 9.46 billones de segmentos separados, cada uno de la longitud de una caminata a tu tienda local. Entonces, cuando decimos que un año luz es 9.46 billones de kilómetros, estamos hablando de una distancia que empequeñece todo en nuestra experiencia diaria. Puedes escribirlo, puedes calcular con él, puedes usarlo en ecuaciones. Pero comprenderlo intuitivamente es casi imposible. Nuestros cerebros simplemente no evolucionaron para lidiar con números de este tamaño. Evolucionamos para contar el número de personas en nuestra tribu, el número de animales en una manada, el número de días hasta el cambio de estaciones. Podemos contar hasta unos pocos cientos, tal vez unos pocos miles, si realmente nos concentramos, pero 9.46 billones. Eso está tan lejos de nuestras capacidades cognitivas que bien podría ser el infinito. Paso a paso hacia el infinito. La mejor manera de entender un año luz es construirlo gradualmente, comenzando con distancias que podemos comprender y escalando paso a paso. Haremos este viaje lentamente, pasando de lo familiar a lo desconocido, observando cómo las distancias que parecen gigantescas se vuelven diminutas en comparación con lo que viene después. Comencemos con un segundo luz. 300.000 kilómetros. Eso es aproximadamente la distancia de la Tierra a la Luna y 3/4 partes del camino de regreso. Piensa en lo que eso significa. La luz sale de la Tierra, viaja hasta la Luna, que está a 384.000 kilómetros, rebota y regresa aproximadamente 3/4 partes del camino a la Tierra. Y todo eso sucede en un segundo, un solo segundo. 1 minuto luz son 60 segundos luz, 18 millones de kilómetros. El Sol está a unos 8 minutos luz de la Tierra. Eso es alrededor de 150 millones de kilómetros. Así que 1 minuto luz es aproximadamente el 12% de la distancia de la Tierra al Sol. Si de alguna manera pudieras pararte en el Sol, lo que obviamente no puedes, porque es una bola de plasma con una temperatura superficial de unos 5500 grados Celsius. Pero si de alguna manera pudieras pararte allí y mirar la Tierra, verías la Tierra como era hace 8 minutos y 20 segundos. Si la Tierra explotara repentinamente, no lo sabrías durante más de 8 minutos. El evento sucedería. Pero la luz de ese evento, que lleva la información sobre él, tardaría más de 8 minutos en cruzar la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Puedes imaginar vivir en un universo donde el presente siempre está en el pasado? Los límites prácticos de la exploración espacial. Esto tiene implicaciones prácticas para la exploración espacial en las que la mayoría de la gente no piensa. Cuando la NASA opera rovers en Marte, siempre hay un retraso en la comunicación, porque Marte está muy lejos. En su punto más cercano, cuando la Tierra y Marte están en el mismo lado del Sol en sus órbitas, Marte está a unos 32 millones de kilómetros de la Tierra. Esos son unos 2 minutos luz. En su punto más lejano, cuando la Tierra y Marte están en lados opuestos del Sol, la distancia es de unos 400 millones de kilómetros, unos 22 minutos luz. Significa que cuando el rover Perseverance está trabajando en Marte, cada comando enviado desde la Tierra tarda entre 2 y 22 minutos en llegar, dependiendo de dónde esté Marte en su órbita. Y todos los datos que el rover envía de vuelta tardan la misma cantidad de tiempo en llegar a la Tierra. No puedes conducir un rover en Marte en tiempo real, como conducirías un coche de control remoto en la Tierra. El retraso es demasiado largo.
En cambio, los ingenieros de la NASA tienen que planificar cuidadosamente las actividades del rover. Analizan imágenes de días anteriores, planifican una ruta, escriben una secuencia de comandos, envían esos comandos a Marte y luego esperan. Si algo sale mal, si el rover se atasca en una roca o se encuentra con un obstáculo, no pueden reaccionar de inmediato. Tienen que esperar a que la información llegue a la Tierra, lo que lleva entre 2 y 22 minutos. Luego tienen que analizar lo que salió mal. Idear una solución, escribir nuevos comandos, enviar esos comandos y esperar otros 2 a 22 minutos a que lleguen. Un problema que tardaría segundos en resolverse con un coche de control remoto en la Tierra puede tardar 1 hora o más en Marte. Esa es la realidad de la velocidad de la luz. Establece límites absolutos a lo que podemos hacer. Y eso es solo Marte, nuestro planeta vecino. ¿Qué pasa cuando vamos aún más lejos? Parte 3. El sistema solar y las escalas del espacio cercano. La frontera invisible de la humanidad. 1 hora luz son 60 minutos luz. Eso es alrededor de 1.080 millones de kilómetros. Más de 1.000 millones de kilómetros. Esa es una distancia tan inmensa que incluso concebirla es difícil. El planeta Saturno está a aproximadamente 1.2 horas luz de distancia en su aproximación más cercana a la Tierra. Saturno es uno de los planetas más distantes que puedes ver a simple vista desde la Tierra. Un hermoso mundo anillado que ha sido observado desde la antigüedad y está a aproximadamente 1.2 horas luz de distancia. Cuando la nave espacial Cassini orbitó Saturno en 2017 y tomó increíbles primeros planos del planeta y sus lunas, hubo más de 1 hora de retraso entre el momento en que tomó una imagen y el momento en que esa imagen llegó a la Tierra. La nave espacial tomaría una foto, la convertiría en datos digitales, la transmitiría como una señal de radio a la velocidad de la luz y más de 1 hora después, los científicos en la Tierra la recibirían. Esto significaba que Cassini no podía ser controlado en tiempo real. Los ingenieros y científicos no podían ver lo que la nave espacial veía y ajustar su rumbo sobre la marcha, como conducirías un coche o pilotarías un dron. En cambio, tenían que programar secuencias enteras de comandos con días o semanas de antelación, subirlas a la nave espacial y confiar en que Cassini las ejecutaría correctamente. Si algo salía mal, la nave espacial tenía que ser lo suficientemente inteligente como para detectarlo de forma autónoma, reconocer el problema y entrar en modo seguro, porque para cuando el problema fuera reportado de vuelta a la Tierra y se enviaran nuevos comandos, habrían pasado más de 2 horas, la situación podría haber cambiado por completo en ese tiempo. ¿Te das cuenta ahora de por qué la exploración espacial es tan increíblemente compleja? El embajador solitario de la humanidad. Un día luz son 24 horas luz, aproximadamente 25.900.000 millones de kilómetros. Ahora estamos hablando de distancias donde incluso nuestra nave espacial más rápida se vuelve increíblemente lenta en comparación. Voyager 1, la nave espacial que se lanzó en 1977 y es actualmente el objeto hecho por el hombre más alejado de la Tierra. Está a aproximadamente 24 horas luz de distancia, a partir de 2025. Ha estado viajando durante casi 50 años. Se mueve a unos 17 km por segundo. Eso es alrededor de 61.200 km por hora. Eso es increíblemente rápido para cualquier estándar humano. A esta velocidad, podrías viajar de un lado de Alemania al otro en menos de 1 minuto. Y, sin embargo, después de casi 5 décadas de viaje constante a través del vacío del espacio, sin nada que lo frene, el Voyager aún no ha recorrido un día luz completo desde la Tierra. Esta es aproximadamente la distancia a la heliopausa, el límite donde termina la influencia del Sol y comienza el espacio interestelar. La heliopausa es donde el viento solar se detiene,
el flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol en todas direcciones y que finalmente se ralentiza y se mezcla con el medio interestelar. El gas tenue que llena el espacio entre las estrellas. Voyager 1 cruzó ese límite en 2012. Se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en entrar en el espacio interestelar. Fue un momento histórico, un hito en la exploración humana, pero todavía está dentro de un día luz del Sol. Todavía está, en términos cósmicos, justo aquí en nuestra vecindad. 50 años de viaje y apenas hemos salido de la puerta principal de nuestro sistema solar, donde el Sol se convierte en una estrella. Una semana luz son 7 días luz, aproximadamente 180.000 millones de kilómetros. Ahora estamos en una región donde nada hecho por el hombre ha estado nunca. Y nada estará allí durante décadas o siglos. Esto es espacio profundo. Mucho más allá de los planetas, mucho más allá de todo lo que hemos explorado directamente. Aquí, el Sol ya no aparecería como la abrumadora fuente de luz y calor que es desde la Tierra. Simplemente aparecería como una estrella brillante, más brillante que otras estrellas sin duda, pero solo un punto de luz en la oscuridad. Si de alguna manera estuvieras flotando aquí en el espacio, a una semana luz del Sol, verías el Sol como una estrella brillante, pero también verías miles de otras estrellas, esparcidas por el cielo negro. Quizás te darías cuenta por primera vez de que el Sol es solo una estrella entre muchas. Un mes luz son aproximadamente 30 días luz, unos 7.78 mil millones de kilómetros. A esta distancia, si miraras hacia el Sol a través de un telescopio, solo lo verías como una estrella más, no mucho más brillante que muchas otras en el cielo. El sistema solar, con todos sus planetas y lunas y asteroides y cometas, sería apenas visible. Incluso con un telescopio potente, podrías ver Júpiter como un punto débil. Pero los planetas interiores se perderían en el resplandor del Sol. Todo lo que consideramos el sistema solar. Todos los planetas que hemos estudiado y a los que hemos enviado naves espaciales, todos los mundos que conocemos, se comprimirían en una región diminuta alrededor de una estrella ordinaria. ¿Cómo se sentiría tu vida si supieras que toda nuestra casa es invisible desde aquí? La expansión del tiempo. Y un año luz son 365 días luz. Son 12 meses luz. Son 52 semanas luz. Son 8.760 horas luz. Son 524.600 minutos luz. Son 31.536.000 segundos luz. ¿Ves lo rápido que se escalan los números? Comenzamos con un segundo luz, que ya era una distancia enorme para los estándares humanos, aproximadamente la distancia de la Tierra a la Luna y casi todo el camino de regreso. Y hemos multiplicado por números cada vez más grandes, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día, 7 días en una semana, 30 días en un mes, 12 meses en un año. Y apenas estamos llegando a un año luz, 9.46 billones de kilómetros. Esa es la distancia que la luz recorre en un año, moviéndose a 300.000 kilómetros cada segundo durante 365 días seguidos. Y esta es la unidad fundamental que los astrónomos utilizan para medir las distancias entre estrellas, porque las estrellas están separadas por distancias que se miden en años luz. Y nada más pequeño tiene sentido cuando se trata de estas inmensas escalas cósmicas. Ahora entiendes por qué los kilómetros son completamente inútiles para el universo. Porque el año luz es la única opción. Entonces, ¿por qué los astrónomos usan años luz? Porque cualquier otra opción es peor. Imagina que los astrónomos usaran kilómetros para todo. Próxima Centauri está a unos 40.140.000 millones de kilómetros de distancia. Eso es incómodo, difícil de recordar y no te da una sensación intuitiva de la distancia.
Pero si te digo que Próxima Centauri está a 4.24 años luz de distancia, eso es más claro. Puedes compararlo con otras distancias. Si una estrella está a 4 años luz y otra a 40 años luz, sabes inmediatamente que la segunda está 10 veces más lejos. Los años luz también conectan la distancia y el tiempo de manera útil. Cuando miras una estrella que está a 4 años luz de distancia, ves luz que partió hace 4 años. Estás mirando el pasado. Esta conexión se vuelve crucial cuando estudiamos el universo. La velocidad de la luz no es solo rápida, es el límite de velocidad del universo. Nada puede ir más rápido y eso no es una limitación tecnológica que podríamos superar con mejor ingeniería o cohetes más potentes. Es una ley fundamental de la física incrustada en la estructura del espacio-tiempo mismo. La velocidad de la luz no es solo una velocidad, es una constante cósmica que define la relación entre espacio, tiempo, energía y materia. La teoría de la relatividad especial de Einstein, publicada en 1905, demostró que suceden cosas extrañas cuando los objetos se acercan a la velocidad de la luz. Einstein y los límites de la realidad. Estas no son solo predicciones teóricas, son hechos observados, confirmados por innumerables experimentos en el último siglo. El tiempo se ralentiza para el objeto en movimiento en relación con los observadores estacionarios. Esto se llama dilatación del tiempo y se ha medido directamente. La masa del objeto aumenta efectivamente, o más precisamente, su inercia aumenta. Se vuelve más y más difícil de acelerar. La cantidad de energía necesaria para acelerarlo aumenta sin límite. Para alcanzar realmente la velocidad de la luz, se requeriría energía infinita. Lo cual es imposible. El universo no contiene energía infinita. Por lo tanto, nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Déjame explicar por qué sucede eso. En nuestra experiencia cotidiana, si estás en un tren que viaja a 50 km por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 20 km por hora en relación con el tren, alguien parado en el suelo vería la pelota moverse a 70 km por hora. Las velocidades se suman. Esto parece obvio y funciona perfectamente para velocidades cotidianas. Pero Einstein demostró que esta simple adición no funciona cuando se trata de velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Si estás en una nave espacial moviéndote a la mitad de la velocidad de la luz y enciendes una linterna que apunta hacia adelante, podrías pensar que la luz se movería a 1.5 veces la velocidad de la luz, al menos desde la perspectiva de alguien que te observa desde fuera. Pero no lo hace. La luz todavía se mueve exactamente a la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Tanto desde tu perspectiva en la nave espacial como desde la perspectiva de alguien que te observa desde fuera. Esto parece imposible. ¿Cómo puede la luz moverse a la misma velocidad para ambos observadores? Si un observador ya se está moviendo a la mitad de la velocidad de la luz. La respuesta es que el espacio y el tiempo se ajustan para mantener constante la velocidad de la luz. Si te mueves muy rápido, el tiempo literalmente se ralentiza para ti desde la perspectiva de un observador estacionario. Y las distancias en la dirección en la que te mueves se contraen de hecho. Estas no son ilusiones ópticas o errores de medición. Son efectos físicos reales. El tiempo y el espacio no son absolutos. Son relativos, dependiendo de tu movimiento. Lo único que es absoluto, que es lo mismo para todos, independientemente de cómo se muevan, es la velocidad de la luz. Esto ha sido probado experimentalmente innumerables veces. Las partículas en los aceleradores de partículas se mueven a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Podemos medir cuánto tiempo viven antes de desintegrarse.
Y encontramos que las partículas que se mueven al 99.9% de la velocidad de la luz viven mucho más tiempo que las partículas idénticas en reposo. El tiempo literalmente se mueve más lento para ellas. Esto no es una teoría. Es un hecho medido. Los satélites GPS que orbitan la Tierra se mueven lo suficientemente rápido y están lo suficientemente lejos del campo gravitacional de la Tierra como para que la dilatación del tiempo se vuelva medible. Los relojes atómicos en los satélites GPS funcionan a un ritmo ligeramente diferente al de los relojes idénticos en el suelo. Si el GPS no tuviera en cuenta estos efectos de dilatación del tiempo, tu navegación GPS estaría apagada por varios kilómetros en unas pocas horas. El hecho de que el GPS funcione es la prueba de que la dilatación del tiempo es real. Los rayos cósmicos, partículas de alta energía del espacio, producen muones cuando golpean la atmósfera superior. Los muones son partículas subatómicas que se desintegran muy rápidamente con una vida media de aproximadamente 2 microsegundos. A esta velocidad, los muones producidos en la atmósfera superior, incluso moviéndose cerca de la velocidad de la luz, no deberían poder llegar al suelo antes de desintegrarse. Y, sin embargo, detectamos muones constantemente a nivel del suelo. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva, los muones se mueven tan rápido que la dilatación del tiempo extiende su vida útil. Lo que son 2 microsegundos desde la perspectiva del muón, se convierte en mucho más largo desde nuestra perspectiva, lo suficiente para llegar al suelo. El universo mismo nos prueba que la teoría de Einstein es correcta, todos los días. El desafío del viaje interestelar. Solo las partículas sin masa como los fotones, que son partículas de luz, pueden viajar a la velocidad de la luz. Los fotones no tienen masa en reposo, por lo que no requieren energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. De hecho, los fotones siempre deben viajar a la velocidad de la luz. No pueden ir más lentos ni más rápidos. Desde el momento de su creación hasta el momento de su absorción, viajan exactamente a la velocidad de la luz. No más rápido, no más lento. Eso es simplemente lo que hacen los fotones, es su naturaleza. Esto tiene profundas implicaciones para los viajes espaciales que van más allá de los meros desafíos técnicos. Incluso si desarrolláramos sistemas de propulsión perfectos con acceso a energía ilimitada, incluso si resolviéramos todos los problemas de ingeniería imaginables, todavía no podríamos viajar más rápido que la luz. Los 4.24 años luz a Próxima Centauri representan un tiempo de viaje mínimo de 4.24 años. Incluso en el escenario más optimista de que de alguna manera pudiéramos acelerar una nave espacial a casi la velocidad de la luz. Y eso es solo a la estrella más cercana. La mayoría de los destinos en el espacio están mucho, mucho más lejos. Considere lo que se necesitaría para enviar humanos a otra estrella. Con la tecnología actual, la nave espacial más rápida que hemos construido, tardaría unos 6.800 años en llegar a Próxima Centauri. Eso es más largo que toda la historia registrada de la humanidad. Podrías haber comenzado tu misión cuando los humanos inventaron la escritura por primera vez y aún no habría llegado. Para hacer que los viajes interestelares sean prácticos, tendríamos que ir mucho más rápido, incluso al 10% de la velocidad de la luz, lo que requeriría nuevos sistemas de propulsión revolucionarios mucho más allá de todo lo que podemos construir actualmente. Aún tardaría más de 42 años en llegar a Próxima Centauri. Eso es más largo que la mayoría de las carreras. Los desafíos de ingeniería son inmensos. Necesitas cantidades masivas de energía para acelerar una nave espacial a estas velocidades. Tienes que proteger a la tripulación de la radiación durante el viaje. Tienes que proporcionar sistemas de soporte vital durante décadas. Tienes que lidiar con las implicaciones psicológicas. Estar encerrado en una pequeña nave espacial durante la mayor parte de tu vida.
Nunca volver a ver la Tierra, viajando a través del espacio vacío hacia un destino que quizás no alcances en tu vida. Se han propuesto naves generacionales. Vasos masivos que podrían mantener a cientos o miles de personas durante los siglos que tardaría en llegar a otra estrella. Las personas que llegan serían los descendientes lejanos de los que partieron. Habrían nacido en la nave, vivido toda su vida en la nave y finalmente llegarían a un destino del que solo habrían oído hablar en historias. La nave sería efectivamente una pequeña civilización en movimiento separada de la Tierra, que desarrolla su propia cultura y sociedad durante el largo viaje. Pero incluso las naves generacionales pueden no ser prácticas. ¿Cómo mantienes un ecosistema cerrado durante siglos? ¿Cómo evitas problemas genéticos debido a la endogamia en una pequeña población? ¿Cómo te aseguras de que los descendientes sigan queriendo terminar la misión que comenzaron sus antepasados? ¿Qué pasa si después de varias generaciones deciden que quieren dar la vuelta y volver a casa? ¿Qué pasa si hay un desastre, una falla del sistema, que acaba con la mayor parte de la población? No hay rescate. Estás a años luz de distancia de la ayuda. Algunos han propuesto el sueño suspendido o la congelación criogénica, poniendo a la tripulación a dormir durante el viaje y despertándolos cuando lleguen. Eso resolvería muchos problemas. No se necesitaría soporte vital durante décadas, no habría problemas psicológicos por el confinamiento prolongado, ni desviación generacional en los objetivos de la misión. Pero no sabemos si tal tecnología es siquiera posible. ¿Pueden los cuerpos humanos sobrevivir congelados durante décadas o siglos y luego ser reanimados? ¿Qué pasa con el daño celular por la formación de cristales de hielo? ¿Qué pasa con los efectos en el cerebro y la memoria? Todos estos son problemas sin resolver que pueden no tener solución. La realidad es que los viajes interestelares con humanos a bordo, dadas las limitaciones impuestas por la velocidad de la luz y las vastas distancias medidas en años luz, simplemente podrían no ser prácticos. El proyecto Breakthrough Starship. Se han propuesto naves espaciales más rápidas. La iniciativa Breakthrough Starship, anunciada en 2016 por el físico Stephen Hawking y el empresario Yuri Milner, propone utilizar potentes láseres terrestres para acelerar pequeñas naves espaciales a aproximadamente el 20% de la velocidad de la luz. El concepto es elegante y científicamente sólido, al menos en principio. Construyes una nave espacial que es esencialmente un chip de computadora con una cámara. Tal vez 1 gramo de peso, unido a una vela de luz ultrafina hecha de material reflectante, quizás de solo unos pocos átomos de grosor. Luego apuntas una matriz masiva de láseres hacia ella desde la Tierra. La luz láser empuja la vela y debido a que la nave espacial es tan increíblemente ligera, se puede acelerar a velocidades inmensas. Al 20% de la velocidad de la luz, eso es alrededor de 60.000 kilómetros por segundo, una sonda podría llegar a Próxima Centauri en unos 20 años. Agregue otros 4 años para que las señales regresen a la Tierra a la velocidad de la luz y potencialmente podría recibir datos de Próxima Centauri en 24 años desde el lanzamiento. Eso es dentro de una vida útil humana. Podrías lanzar una misión cuando eres joven y potencialmente ver los resultados antes de morir. Pero los desafíos técnicos son inmensos, quizás insuperables con la tecnología actual o cercana al futuro. Primero, necesitan láseres increíblemente potentes. La propuesta requiere una matriz láser con una potencia total de unos 100 gigavatios. Eso es aproximadamente la potencia de 100 plantas de energía nuclear. Todo enfocado en un rayo láser de unos pocos kilómetros de ancho. Este rayo tendría que seguir la pequeña nave espacial mientras acelera, manteniendo la luz enfocada con precisión en la vela. Cualquier desviación y la vela se desviaría del rayo. La aceleración se detendría. La nave espacial continuaría deslizándose a la velocidad que hubiera alcanzado. Segundo,
la nave espacial tiene que sobrevivir al viaje. Al 20% de la velocidad de la luz, se está moviendo a 60.000 kilómetros por segundo. A esta velocidad, las colisiones incluso con partículas diminutas son catastróficas. Un grano de polvo, un poco más pequeño que un grano de arena. Golpear la nave espacial a esa velocidad liberaría la energía equivalente a una gran bomba. La nave espacial necesitaría blindaje para protegerla. Pero cualquier blindaje añade peso. Y el peso es el enemigo cuando intentas acelerar algo con la presión de la luz. Cuanto más pesa la nave espacial, más potencia necesitas para acelerarla. Y la ecuación se vuelve cada vez peor cuanto más peso añades. Tercero, tienes que poder comunicarte con la nave espacial a 4 años luz de distancia. La pequeña sonda necesitaría un láser o transmisor de radio lo suficientemente potente como para enviar datos a la Tierra desde 4.24 años luz de distancia. A esa distancia, cualquier señal se propaga enormemente. La potencia requerida para enviar una señal detectable es considerable. Y tienes que construir esa capacidad en una nave espacial del tamaño de un chip de computadora. Es como intentar gritar a través de un océano y que te escuchen claramente al otro lado. Cuarto, tienes que acertar en el sistema estelar de Próxima Centauri y pasar a la distancia y el ángulo correctos para obtener datos útiles. Al 20% de la velocidad de la luz, la nave espacial atraviesa las órbitas de Marte en unos 40 minutos. Toda la anchura de nuestro sistema solar desde el Sol hasta Neptuno se atraviesa en unas 6 horas. Tienes un intento. No hay desaceleración. No hay correcciones de curso una vez que alcanzas la velocidad, porque desacelerar requeriría tanta energía como acelerar. Y no tienes esa energía en una nave espacial que pesa 1 gramo. La nave espacial pasa volando por Próxima Centauri a 60.000 kilómetros por segundo, tiene quizás unas pocas horas, o un par de días como máximo, si está lo suficientemente cerca, para tomar imágenes y mediciones útiles y luego continúa su viaje hacia el vacío. Nunca más se la vuelve a ver, a la deriva por el espacio interestelar para siempre. Entonces, si bien Breakthrough Starshot es un concepto interesante y se basa en física real en lugar de ciencia ficción, sigue siendo altamente teórico. La tecnología aún no existe y hay desafíos inmensos que pueden ser imposibles de superar. Incluso si de alguna manera construyéramos tal nave espacial y la enviáramos con éxito mañana, pasarían al menos 20 años antes de que llegue a Próxima Centauri y otros 4 años antes de que obtengamos datos. Eso es un viaje de ida y vuelta de 24 años para obtener información, asumiendo que todo funcione perfectamente, lo que nunca ha sido una suposición segura en la historia de los vuelos espaciales. Cualquier ley o directiva enviada desde la Tierra llegaría con años de antigüedad. La situación política en la Tierra podría cambiar por completo entre el momento en que se envía un mensaje y el momento en que llega. Para cuando la colonia reciba órdenes de la Tierra, esas órdenes podrían ser obsoletas, anuladas por nuevos gobiernos o nuevas políticas. La colonia tendría que ser autónoma, capaz de tomar sus propias decisiones sobre todo. Desde el reparto de recursos hasta la resolución de conflictos y la respuesta a emergencias, porque esperar años por la aprobación o la orientación para cada decisión sería imposible. La colonia y la Tierra se separarían culturalmente con el tiempo, desarrollando sus propias costumbres, sus propias formas de vida, sus propias soluciones a los problemas. Estarían conectadas por mensajes del pasado, cartas de otro tiempo, pero incapaces de mantener el tipo de conexión inmediata y continua que mantiene unidas a las sociedades. Y quizás ese es el punto. Quizás el verdadero salto que tenemos que dar no es tecnológico, sino filosófico. Quizás tenemos que aprender a soltar, a aceptar que una colonia en Próxima Centauri nunca sería realmente nuestra. No en el sentido tradicional.
Sería el comienzo de algo nuevo, una civilización nacida de la nuestra, pero moldeada por su propio entorno, sus propios desafíos, sus propios sueños. La pregunta no es si podemos controlarlos. La pregunta es si tenemos el coraje de liberarlos. Y ese es quizás el mayor desafío de todos. La comprensión. Que el verdadero descubrimiento significa ir a lo desconocido, no solo en el espacio, sino también en nuestra concepción de lo que significa ser humano. Que nuestros descendientes allá afuera, bajo estrellas extrañas, algún día mirarán hacia atrás y nos verán no como sus gobernantes, sino como sus antepasados. Conectados por la memoria y la herencia, pero libres para trazar su propio camino. Quizás esa es la verdad más hermosa y a la vez más difícil sobre las estrellas. No nos pertenecen. Pertenecen a los lo suficientemente valientes como para alcanzarlas y luego encontrar su hogar. Buenas noches, querido oyente. Gracias por viajar conmigo a las estrellas esta noche. Duerme bien, ten dulces sueños y quién sabe, tal vez sueñes con mundos lejanos y nuevos horizontes.